todos, hoy les voy a hablar de desafíos y temas críticos de la educación. Para iniciar voy a retomar una frase de Nelson Mandela que nos dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y es que anteriormente veíamos cómo la globalización influye de manera directa en todas las actividades que un país lleva a cabo. Por lo tanto, la educación no pudiera quedar exenta de esta influencia o de los cambios que se derivan de ella. Quienes estamos inmersos o pertenecemos al sistema educativo, sabemos que en el siglo XXI nos enfrentamos a grandes retos, muchos desafíos que debemos afrontar de la mejor manera. Y que uno de esos desafíos, uno de los más importantes, es precisamente el dinamismo social en el que nos encontramos viviendo actualmente. Un dinamismo social que se ha visto impulsado en gran medida por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se han convertido en herramientas indispensables a la hora de realizar diversas actividades y sobre todo en el diseño de ciertos procesos. En el 2004, Domínguez nos decía que estas TIC habían tomado un papel muy relevante dentro del proceso educativo y que ese papel tenía que ver con la modificación, elaboración y distribución de los medios de comunicación de masas, que también tenía que ver con la creación de nuevas posibilidades de expresión y comunicación y sobre todo con el desarrollo de nuevas formas de expansión de la comunicación a nivel global. Ahora bien, si nos basamos en estos fundamentos, podemos decir entonces que esa educación tradicional que a nosotros nos tocó conocer, en donde el docente enseña y el alumno aprende de él, pues está prácticamente extinguida o está en un proceso de extinción. Y es que hablar de educación en el siglo XXI, hablamos de alumnos que aprenden a aprender, hablamos de una educación integral, de un aprendizaje que es colaborativo y cooperativo, de que el alumno aprende con base a experiencias, con base a tareas, a proyectos, y en donde resulta realmente importante educar en valores, pero sobre todo en concientizar sobre la cultura, las tradiciones y las raíces a cada uno de estos alumnos, y que también deben de conocer las culturas y las tradiciones a nivel global para poder responder a las situaciones que se presenten en su camino profesional. Y retomando la cuestión de las tecnologías, entonces el papel del docente ha cambiado, ya no solamente es el de transmitir conocimientos, el papel del docente ha cambiado a ser un diseñador de actividades de aprendizaje, ha cambiado a ser un coordinador de esas actividades, a un administrador del proceso educativo y un generador sobre todo de experiencias de aprendizaje. Y que el alumno ha tomado entonces un papel activo dentro de este proceso, en el que ya no solo recibe la información, sino que también se encarga de construirla a través de las actividades que el docente diseña y administra en el proceso educativo que llevan a cabo. Y bien, para profundizar del tema, habríamos que hablar también de sustentabilidad, de financiamiento educativo, de educación por competencias y sobre todo de evaluación interna y externa de la educación. Respecto a la sustentabilidad, voy a destacar lo que Ruiz Barras y Ceja en el 2009 nos indican respecto a la educación y la sustentabilidad. Ellos nos dicen que la educación para la sustentabilidad está en curso y que una de sus metas consiste en consolidar un currículo escolar que incorpore la perspectiva ambiental de forma transdisciplinar y contextualizada en las realidades locales. La UNESCO, por su parte, en el 2006 sostiene que debe existir una articulación y vinculación entre los contenidos curriculares y los planes y programas de desarrollo comunitario relacionados con la gestión del medio ambiente. Es decir, la educación en el siglo XXI no puede estar separada de las cuestiones ambientales. Dentro de los currículos escolares es necesario incluir aquellas asignaturas que nos permitan desarrollar en los alumnos una conciencia ambiental y que también permitan que ellos tomen la sustentabilidad como parte de sus actividades profesionales. En cuanto al financiamiento educativo, me gustaría resaltar solamente lo que nos indica la UNESCO y la CEPAL. Ellos nos dicen
que no es necesario gastar más en educación, sino que lo que se debe hacer es invertir mejor. Es decir, todos estos recursos del gasto público que se mandan al rubro de educación, tenemos que garantizar como país que sean realmente invertidos en actividades que nos lleven al alcance de esos objetivos internacionales en cuestiones de educación, sobre todo cuando hablamos de educación de calidad y cuando hablamos de la inversión que se hace en infraestructura, en desarrollo de tecnologías para el aprendizaje o incluso en programas de becas que permitan a los alumnos una movilidad académica o que permitan simplemente permanecer y continuar en sus programas educativos. En cuanto a la educación por competencias, me gustaría resaltar la investigación de Getting Smart, de la cual se hizo un resumen en el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y en el que nos indica cuál es el objetivo principal del modelo educativo por competencias, así como nos describe características muy detalladas de los actores principales de este modelo. Y en este estudio nos dice que el modelo educativo por competencias tiene como objetivo generar individuos preparados para los retos del futuro. Tiene como objetivo también empoderar a los estudiantes con conocimientos y habilidades de diversos ámbitos y campos de estudios en un programa educativo que sea flexible y a la medida de cada alumno. Por otra parte, también nos indica que hay 5 características principales dentro de este modelo educativo y que se refieren mucho al autoaprendizaje y a ser autodirigidos en el proceso que se lleva a cabo. Por último, me gustaría hablar también de la evaluación interna y externa, porque la evaluación nos va a permitir realmente garantizar la calidad en la educación que se ofrece dentro del país. En el caso específico de México, la evaluación se encuentra sustentada en la Ley del Servicio Profesional Docente, en donde nos ayuda a diferenciar cada una de estas evaluaciones. En cuanto a la evaluación externa, se refiere a la evaluación que se hará a todo el personal de las instituciones educativas o que comprenden al servicio profesional docente y la realizan evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y que tiene implicaciones laborales en su ingreso, en su promoción y en su reconocimiento y permanencia. Por otra parte, la evaluación interna se refiere a aquella evaluación a la práctica docente y que se realiza en la escuela o en la zona escolar. La llevan a cabo actores escolares y por lo tanto no podría ser usada para procedimientos de sanción ni puede tener consecuencias administrativas o laborales. Esto es de acuerdo a lo que nos dice la ley, pero que sabemos que es un proceso realmente importante para poder garantizar que como país estamos otorgando una educación de calidad, una educación que nos permita realmente ser competentes a nivel global. Como conclusión, quisiera decir que considero que el reto más fuerte que tenemos en cuestiones educativas es enfrentar la globalización y los cambios que se emanan de ella, que definitivamente la mejor manera de hacerlo es a través de profesionistas preparados y capaces para enfrentar las situaciones que se le presenten durante su vida laboral y profesional, y que definitivamente esta educación del siglo XXI no podemos despegarla de la sustentabilidad, no podemos despegarla de los valores, ni podemos despegarla de la cultura y la tecnología. Es decir, tenemos que retomar las tendencias que hay a nivel internacional en todos estos temas y poder agregarlos o incluirlos dentro de los currículos escolares para que así podamos tener egresados que realmente sean competentes a nivel global.